Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven en vivo. El título del webinar de hoy es Desafíos de la digitalización para el intermediario de seguros en la nueva normalidad. Tema que nos une hoy y al cual le damos a todos los participantes de Iberoamérica una calurosa bienvenida, en mi caso desde Panamá, donde se encuentra la sede de Copaproce. Mi nombre es Erika Herrera, directora ejecutiva de la Confederación, y me enorgullece hoy presentarles a los expertos que nos ilustrarán en un tema trascendental para la actividad del intermediario profesional de seguros. Tenemos como moderadores a Marvin Umaña Blanco de Costa Rica, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación. Tenemos también a Sebastián del Bruto, que es vicepresidente segundo de Copaproce, quien está en Argentina. Nuestros expertos en digitalización que provienen de España son Isidre Mensa, quien ejerce las funciones de CEO de MPM Software, empresario informático, que aporta una experiencia desde 1983 en la mecanización del sector asegurador y que ejerce como máximo responsable de MPM Software, de la cual es socio fundador desde 1990. Es un gran colaborador de Copaproce y actualmente coordina nuestro Comité de Innovación y Tecnología. Como MPM, como especialista en la implementación de tecnologías de la información en la distribución aseguradora, Isidre se posiciona como un convencido defensor de las ventajas de un proceso de estandarización en el intercambio de información en el sector asegurador entre aseguradoras y mediadores. Prueba de ello es la activa participación de MPM Software en el diseño y desarrollo de los estándares de intercambio TICOF de Banca Seguros y de EIAC de corredores vigentes en el sector asegurador español. También está con nosotros Román Mestre, que es fundador de Melmacia, que es una InsurTech dedicada al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Es consejero de Modo in Action, agencia de comunicación. Es también miembro del Comité de Innovación y Tecnología de Copaproce. Ha sido además ponente y moderador en diversas ocasiones en congresos de la Confederación, de la Semana del Seguro en España, del Fórum SECAS, que es la Escuela de Negocios del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España, de ForInvest, entre otros, en temas relacionados con innovación y estrategia en el sector de seguros principalmente. Es coordinador de los proyectos del Observatorio Tecnológico de la Mediación y del cuadro de mandos de la mediación, vinculados ambos al Plan Estratégico de la Mediación, así como redactor de numerosas guías de implantación del mismo. Además de ser colaborador en publicaciones del sector asegurador, ha sido coordinador del Máster en Dirección de Empresas de Mediación de Seguros de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Auditorium, y docente de las sesiones de estrategia, formación, dirección por competencias, procesos, control de gestión, mercados financieros y asesoría financiera. Ferran Díaz de Argandoña, actualmente es director comercial para América Latina de Evidencias Certificadas S.A., más conocido como Evicertia, por lo que está a cargo de las oficinas en Costa Rica, México, Perú, Ecuador y Brasil, y de las operaciones en Colombia, Chile, Bolivia y El Salvador. Es conferencista internacional en póliza electrónica, contratación, medios de prueba, transformación digital y comercio electrónico. Ha sido asesor para entidades de gobierno y reguladores de seguros y banca en firma electrónica y mejores prácticas para la contratación por medios electrónicos. También es profesor MBA en áreas de innovación y mentor de proyectos finales de maestría de negocios de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España, así como es mentor de inversores Startups TIC. También está con nosotros nuestro presidente Francisco Machado, a quien le paso la palabra para que les dé igualmente su saludo de bienvenida. Gracias, Erika. Bueno, al igual que Erika y todos los participantes en este webinar,
cada uno nos encontramos en nuestra ciudad donde laboramos, donde vivimos, convivimos y queremos enviarles un cordial saludo, al igual que las gracias, pero sí de grandes, por estar participando con nosotros, ya llegando a las 500 personas en este webinar, iniciándose en apenas 2 minutos. Para nosotros es muy importante, ya que en COPAPROS hemos estado estudiando qué tipo de webinar vamos a brindarles a ustedes y donde estamos escogiendo lo que de verdad, como lo dije en el webinar pasado, les llegue, ¿verdad?, a ser útil al corazón y que puedan producir en ustedes aquel dinamismo que necesitamos hoy en día en nuestra profesión. Creo que este webinar va a batir mucho de las expectativas que todos tenemos, porque el contenido que hemos discutido, el contenido que hemos dicho que vamos a compartir con ustedes, va a llenarlos completamente, no de incertidumbres, evidentemente, los va a llenar de ganas y de que, como hemos dicho, la tecnología llegó, está para quedarse y aquí no hay quien se escape de ella. No les quito más tiempo y le voy a pasar la palabra al señor Marvin Umaña para que demos inicio a este webinar y espero que lo disfruten. Muchas gracias por participar. Ya. Muchas gracias, Francisco, Erika, muy buenos días, buenas tardes a todos, ya casi buenas noches en España. Es un gusto, tenemos 21 países participando y sigue creciendo el número. Realmente es un verdadero gusto para nosotros compartir con estos expertos. Sebastián y su servidor vamos a participar como moderadores y vamos a hacer un poco más dinámico este webinar, este conversatorio, porque la idea es eso, que compartamos ideas, que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y lo hemos distribuido en 4 bloques principales, porque al hablar de todas las obligaciones y todas las nuevas obligaciones que tiene el consumidor y el productor de seguros, o sea, el consumidor tiene derecho a una serie de regulaciones, tiene ley que lo protege, pero el consumidor tiene que cambiar, tiene que reinventarse, el productor como tal también se ha adaptado, se tiene que adaptar. Ahora tenemos un consumidor mucho más cibernético, tenemos a un productor de seguros que en cuestión de 3 meses, al igual que todas las empresas, nos hemos tenido que adaptar. Desde la perspectiva de los productores de seguros, Sebastián y yo vamos a estar trabajando como es. Pero dado que es una experiencia, es un conversatorio de carácter cibernético, vamos a analizar toda la parte digital, vamos a estar haciendo algunas preguntas a todos los participantes. Vamos a poner una primera pregunta que habla de, como corredor de seguros, ¿qué tan preparado estás para enfrentar la nueva normativa? O la nueva normalidad, perdón. En realidad, la idea es que cada uno se tome un par de minutos o un minuto y que diga claramente cómo se siente. O sea, y que sea sincero, Marvin. Que sea sincero. Que sean bien sinceros. Sí, excelente, Sebas. Realmente queremos que cada quien póngalo porque... Y vamos a hablar de qué es estar preparado. No es solo es tener una computadora, no es solo es tener un celular, no es solo es tener una app. ¿Cómo estamos para esta nueva normalidad en donde tenemos que tener muy claros que aunque estemos utilizando medios digitales, tenemos que cumplir todos los principios legales, tenemos que analizar lo que es la confidencialidad, tenemos que analizar la privacidad de la información, tenemos que garantizar la entrega de la información. ¿Por qué? Porque ya no va a ser igual, ya no vamos a estar entregando papeles físicos, no vamos a estar trabajando como tales. Entonces, esta primera pregunta va a ser la base en la cual vamos a estar revisando. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que vienen. Después, mientras que van llenando la encuesta, por favor, vamos a ver que dentro de este conversatorio escogimos 3 temas principales. Uno que tiene que ver con el trabajo, esa nueva normalidad, esa nueva realidad que ya no es nueva normalidad, sino que tenemos que utilizar el concepto de la nueva realidad que estamos viviendo. Sabemos que llegó para quedarse, sabemos que tenemos y
vamos a tratar ese tema, porque vamos a ver que no es tan sencillo. ¿Y por qué escogimos este panelista de expertos? Porque ellos saben, conocen Latinoamérica, están en España, tienen mucha experiencia y por eso nosotros queremos compartir y les hemos pedido que claramente nos hablen de cómo ven al mediador de seguros, cómo ven la industria de seguros en Latinoamérica. ¿Estamos preparados o no? Discúlpame. No, solamente aclarar que estas preguntas vamos a tener las respuestas supuestamente en unos segundos y es un punto de partida, ¿no? ¿Dónde se siente hoy la gente ubicada? Si está muy preparada, poco preparada o medianamente preparada para toda esta nueva realidad que vos contabas. Simplemente para aclarar eso, para que sepa la gente o los oyentes que vamos a ver los resultados, ¿no es cierto, Erika? Así es, ya tenemos el 66% de 67%, está entrando uno a uno. Excelente. Denos unos segundos más para llegar al 75%, ¿les parece? Dale. Marvin, ¿y cuáles sean los otros dos temas que los dos otros temas que vamos a ver en la segunda parte? En el primero es Isidra el que nos va a hablar, luego en el segundo tema Ferran nos va a hablar sobre el tema de la estrategia, el nivel de preparación. Tenemos un nuevo consumidor, queremos conocer cuál es la opinión de los expertos en relación con el nivel de preparación de los mediadores para enfrentar ese público, cómo estamos trabajando. ¿Existe realmente una estrategia de comunicación o es una posición pasiva la que hemos tenido por moda, por cómo estamos? Sabemos que hay corredores grandes, corredores medianos, corredores pequeños, personas físicas, personas jurídicas, pero de una y otra forma las amenazas son iguales y debemos prepararnos, ya sea en forma individual o colectiva. En la tercera parte, Román Mestre nos va a hablar sobre el tema de las insurtech, esa palabra que anda dando vueltas, pero no ahora solamente, sino desde... Mira Marvin, estaba viendo las preguntas y lo que va escribiendo la gente y tenemos a Renan Espinosa de Ecuador, que tiene 46 años de experiencia y dice, la verdad es que estoy con incertidumbre ante lo desconocido, ¿no? Qué bueno escuchar estos comentarios porque creo que después de este conversatorio, van a continuar con esta incertidumbre, creemos, digamos, no vamos a resolver nada, pero sí simplemente dialogar con expertos y creo que vamos a estar más cerca de lo que va a suceder, por lo menos nos vamos a acercar, eso es lo que intentamos, ¿no? Inclusive aquí ya vemos los resultados y hablamos de que un punto medio, un 66%, vamos a apuntarlo por acá, un 10% dice que están altamente preparados. Muy bien. Excelente. Un 66% están medianamente preparados y un 24% nos dice que están poco preparados. Ok, esta es una base. ¿Por qué? Porque realmente vamos a analizar con ellos cuál va a ser. Sabemos que el nivel de preparación va a variar dependiendo de las situaciones. Hay legislaciones que son mucho más estrictas, obligan al consumidor, al productor a entregar información al consumidor. La legislación, hemos visto inclusive las nuevas situaciones jurídicas que se están presentando con la interrupción de negocios en muchos mercados y que ha pasado en seguros de salud. Pero entonces, con estos datos que tenemos aquí, Sebas, si tenés algún comentario adicional, si no pasaríamos con el primer bloque. No, bueno, vemos claramente que evidentemente por la media se sienten medianamente preparados y también es una pregunta media capciosa porque, digamos, ¿qué sería altamente, medianamente o muy poco preparados? Pero bueno, es como se siente cada uno y está bueno que después de conversar con los expertos, veamos en la cabeza de cada uno cómo se sienten al respecto. Pero si querés, pasamos a la primera pregunta o el primer tema, que es el teletrabajo, que creo que es lo que principalmente nos ha cambiado la vida hace unos 3 meses, 2 meses, ya no sé ni cuánto hace que estamos en cuarentena aquí en Argentina, claro, por lo menos, y adaptándonos como todos. Así que... Yanidalia,
nos dice Sí. que creo que lo ideal es no sentirse preparados para evitar dormirse en los laureles. Está muy bien esa forma para empezar. Muy bien, Yanni. Isidre, el trabajo remoto llegó de una forma súbita, obligando a todos los sectores a adaptarse a una nueva realidad. En un principio se creyó que sería por poco tiempo. Si lo vemos ya en este primer semestre, tenemos más tiempo de estar en cuarentena que menos tiempo. Y ya no sabemos por cuánto tiempo vamos a seguir. Pero ahora sabemos que llegó para quedarse. En muchos sectores, incluyendo la industria de los seguros, donde el corredor no es la excepción. Isidre, como especialista en el desarrollo del software, ¿crees que el uso de la tecnología es suficiente para la adaptación a esta nueva realidad? ¿Tendrá el corredor de seguro la madurez digital para adaptarse? ¿Cómo lo ves con tu experiencia? Abre el micrófono, por favor, Isidre. Disculpad. Ahora, como os decía, bueno, como que intentaba deciros, buenas tardes a todos desde España. Gracias a una vez más por tener la motivación de organizar un evento como este para reflexionar hacia dónde vamos como sector y cómo vamos hacia ese futuro del sector. Antes que dar respuesta a tu pregunta, diría que en cuanto a la primera encuesta que hemos lanzado, yo veo un 66% de medianamente preparados. Yo creo que esa es la respuesta media y la fácil. Yo personalmente no la comparto. Probablemente los que asistís seguro que sois los que estáis mejor preparados y los que tenéis más inquietud en todo esto, pero en general tenemos un sector muy atomizado y yo creo que con una falta importante de digitalización. Y ahí lanzo otro tema, a veces promovido por las propias aseguradoras, que ya les va bien tener el sector de esta forma, pero nosotros como empresarios de la distribución creo que tendríamos que hacer algo. Por tanto, yo sí creo que hay alguien que está muy preparado, hay bastante gente que está medianamente preparada, pero hay una mayoría que tiene que subirse al carro de la digitalización en todo ese entorno. Pero bueno, era para empezar a hablar de la primera encuesta, simplemente. Si me pongo en la pregunta que me haces de si el uso de la tecnología es suficiente, el teletrabajo, dices que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Bueno, luego os hablaré un poco de la tecnología necesaria para teletrabajar, pero déjame reflexionar un poco sobre este concepto del teletrabajo y el futuro del mismo. Yo os diría que ahora estamos en un momento de emergencia. En el sector asegurador, yo creo que todos nos hemos adaptado al teletrabajo por necesidad y una vez más lo hemos hecho más bien que mal. Por tanto, debemos sentirnos bastante orgullosos de esto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a mantener ese nivel de atención que nos exige ahora el teletrabajo de forma permanente en el futuro. Hoy tenemos algunos de nuestros empleados que están trabajando en una situación de emergencia, algunos desde el comedor de su casa. Y esto está bien para una emergencia, pero esto no es un entorno para hacer teletrabajo. Si quieres hacer teletrabajo, lo primero que necesitas es un buen espacio de trabajo delimitado y equipado para ello. Pero también tienes que establecer horarios, hábitos de trabajo, rutinas. Tienes que establecer objetivos, planificación diaria y semanal, evitar las distracciones. Sobre todo, y lo más importante, buscar momentos para asegurar que mantienes un contacto regular con tus colegas y con tu equipo. Y déjame que os haga una reflexión un poco personal y os hable de nuestro caso. En mi empresa, en MPM, somos 160 personas. La mayor parte personal técnico de programación. Trabajamos exclusivamente para la distribución aseguradora. Hasta hace 2 semanas, el 100% de la plantilla teletrabajaba. Nos hemos adaptado rápidamente a ese entorno, como muchos de vosotros. Puntualmente, nosotros ya teníamos algunos técnicos que se tomaban de vez en cuando un día de teletrabajo porque las condiciones atmosféricas eran malas para evitar desplazamientos, por temas personales o por vigilias de festivo. Ahora sabemos que esa medida de un día esporádico va a crecer, pero no sabemos cuánto. Estamos extrapolando de si vamos a dejar hacer 2 o 3 días de semana de teletrabajo, si vamos a aplicar turnos. La diferencia la tenemos en que ahora el teletrabajo va a tener que ser planificado, no como antes, que era una actividad más esporádica y que más o menos improvisábamos. Por tanto, ahora hay que tener claro que vamos a tener que implementar el teletrabajo
en nuestro modelo. Para un día puntual, los espacios de trabajo no son tan importantes. Pero si hablamos de 2 o 3 días de teletrabajo, tenemos que preocuparnos por el espacio y por la planificación de nuestros empleados. Isidre, una pregunta que te hago, a ver si podemos, ¿no? ¿Qué hago con mis hijos que están en mi casa? ¿Cómo hago para tener? Eso es puntual. Tú estás hablando de la situación de emergencia. Totalmente. Tú no tienes hijos siempre en tu casa. Si no, van a tener muchas otras cosas. Pensad en dónde vamos a estar dentro de un año, no ahora. Dentro de un año. ¿Y cuál es la nueva normalidad que va a venir dentro de un año? Y el teletrabajo ha venido para quedarse. A lo mejor no tanto como pensamos, pero sí en mucha mayor cantidad que la que estábamos intentando hasta ahora. Mira, nosotros en MPM vamos a implantar el teletrabajo de forma más o menos continuada, de forma opcional a la gente. Y en un año creemos que hasta un 70% del tiempo de todo nuestro equipo va a ser presencial y un 30% del equipo va a estar en remoto teletrabajando. No quiero decir un 30% del equipo, quiero decir un 30% del tiempo de todo el equipo. Porque algunos van a trabajar voluntariamente, mayoritariamente en entorno presencial, pero no quita de vez en cuando puedan hacerlo en remoto. Y otros van a utilizar el teletrabajo 2 o 3 días por semana o bien por turnos, pero no prevemos a nadie que teletrabaje en el 100% del caso. No lo prevemos ni ellos mismos. En las encuestas que hemos hecho a nuestras 160 personas nos lo están diciendo. Algunos quieren volver, quieren hacer un mixto. Creo que esto es lo que irá. Yo creo que en general el teletrabajo ha funcionado bastante bien en el sector asegurador en estos momentos de necesidad y de emergencia. Creo que ha sido el mejor antídoto que hemos tenido para mantener la actividad. Pero ahora, con movilidad permitida, al menos en España, los bares empiezan a estar abiertos. Esto va a tener bajada de productividad. Y eso te iba a preguntar. Sí, no va a ser posible mantener el nivel de concentración que tenemos durante tanto tiempo. Claro, digamos, ahí destacás la diferencia entre estar constantemente en tu casa porque no te permiten salir y al poder hacerlo. Casualmente ahí vamos a poner otra segunda pregunta que es, ¿en qué porcentaje de tu tiempo pensás que tu empresa va a continuar haciendo teletrabajo? Estaría bueno conocer qué piensa el público acerca de esto, que son todos empresarios, productores de seguros y gente del sector de seguros. Estaría bueno conocer esta respuesta para ver dónde ven que van a continuar, digamos, de qué forma o en qué porcentaje van a continuar con teletrabajo de sus empresas. Continúa, Isidre, por favor. Sí, en este entorno hay empresas que han hecho números en estos momentos que prevén reducir sus oficinas y que piensan obligar a su gente a teletrabajar para reducir costes. Y ante ello, deciros que aquí en España el gobierno ya ha anunciado que va a regular el teletrabajo, que va a imponer a las empresas pactar una indemnización con los empleados que teletrabajen para poder compensar los costes de habilitar ese espacio en casa. En especial, si se obliga al trabajador a hacer teletrabajo, sea parcial o no. O sea, si lo obligamos de alguna forma, hay que compensarlo. Y aún así, hay algún empresario que comenta que siempre será más económico pagar al trabajador por este concepto que mantener unas instalaciones mayores o grandes como las que tenemos. Yo personalmente no comparto este planteamiento, pero existe. Para mí el teletrabajo sí, pero combinado con un porcentaje significativo de presencia en la empresa. Porque, entre otras cosas, la innovación en la empresa muchas veces viene de la interacción de las personas, especialmente en pasillos, en la cafetera. Estos encuentros totalmente informales son los que consolidan, para bien o para mal, la cultura de una empresa. Son los que marcan la cultura de una empresa. Y creo que como empresarios no debemos enfocar el teletrabajo simplemente como una estrategia de reducción de costes. Si una empresa depende de la reducción de costes que pueda aportar el teletrabajo, yo no le auguro un gran futuro. Por tanto, ¿cuánta competitividad nos restará esa reducción de costes? ¿Cuánto dejaremos de ganar en intangibles para nosotros, para nuestra empresa, si sacrificamos esa interacción presencial? Por tanto, teletrabajo bien, pero combinado con presencialidad. Y aquí quiero introducir un nuevo concepto que dicen que va más allá del concepto del teletrabajo de cara a futuro, y lo vais a oír hablar varias veces, es el Smart Working. El Smart Working es una nueva forma de trabajar. Lo definen como si fuera una fusión de teletrabajo con las nuevas tecnologías. Y se explica en cómo utilizamos las tecnologías
para trabajar más eficazmente y se centra en cuatro conceptos básicos: el espacio, el tiempo, la tecnología y las personas. La idea es trabajar sin limitaciones de espacio concreto, sin horario y sin un dispositivo determinado. Poner a disposición del trabajador todas las herramientas que le permitan ser más eficaz y obtener mejores resultados. Pero para ello tenemos que tener claro, ante todo, que el trabajo es cada vez más aquello que hacemos y cada vez menos dónde lo hacemos. Es más importante lo que hacemos que dónde lo hacemos. Y el Smart Working es trabajar sin limitaciones de ubicación, ni de tiempo, ni de dispositivo. Como os decía, tenemos que oír hablar de este concepto de Smart Working como una evolución que va más allá del teletrabajo. También se le ha llamado, y algunos habréis oído esto porque ya se hablaba en los años 80 de esto, en 1980, se hablaba del tercer lugar, porque trabajar tiene que ser independiente de donde estés. Hoy, para teletrabajar solo necesitas una conexión y electricidad, nada más. Luego tendrás que tener herramientas, pero para teletrabajar en cualquier momento, desde cualquier sitio, cuando te dé la gana, vas a tener que trabajar de esto. El tercer lugar quiere decir que trabajo donde esté, siempre que quiera hacerlo, claro, con electricidad y conexión a Internet. Y luego me preguntabas, Marvin, si el corredor tendrá lo llamabas madurez digital para adaptarse. Mira, yo os diría que el teletrabajo no es una decisión tecnológica, es una decisión estratégica y como tal tiene que planificarse y tiene que modelarse. La tecnología hoy es imprescindible para poder ser eficiente en cualquier modelo que implique un grado mayor o menor de trabajo. Es necesaria, pero no es la condición. La condición es que esto sea una decisión estratégica y que lo creamos. Las empresas a menudo hemos abrazado procesos de cambio de forma no planificada, un poco por imitación. ¿Vale? La mayor parte de las organizaciones van mejorando una metodología, implantando esa metodología, en este caso el teletrabajo, en un modelo de prueba y error, no 100% planificado, y entre otras cosas porque a veces las situaciones de emergencia pueden variar en un determinado, como ahora puede variar por posibles o potenciales rebrotes que aunque todos esperamos y deseamos que no se produzcan, tenemos que pensar en ellos para minimizar el impacto en nuestras organizaciones. Por tanto, si hay madurez digital, mira, como decimos en España, esto va por barrios. O sea, la adopción de la tecnología que nos facilita implantar los nuevos modelos de trabajo con nuestros equipos y de relacionarnos de forma distinta con nuestros clientes y proveedores, no va a ser uniforme en todos los intermediarios de seguro, como no lo es la adopción de cualquier otra mejora tecnológica. Ya está disponible, pero adoptarla, como la adoptéis cada uno de nosotros, es un problema de personas. Y evidentemente tenemos que facilitar al máximo esa adopción, haciéndolo fácil, pero ante todo, recordemos que es un problema cultural y estratégico de la empresa. Por tanto, estoy convencidísimo que con la ayuda de empresas tecnológicas como MPM, y aquí tengo que echar mi puya, muchos corredores se adaptarán fácil y gradualmente a esta nueva realidad. Pero no es todo tecnología. Mira, es muy interesante realmente porque muchas veces creemos que el teletrabajo, pero entonces el éxito del teletrabajo y viendo el resultado de la pregunta, de la encuesta, el 68% de las personas consideran que va a ser más del 50% del teletrabajo. Es realmente un cambio tremendo, ¿no? Sí, porque pero acá hay mucha gente de muchos países. Siguiendo tu criterio, que me parece muy interesante, ese éxito del teletrabajo ha sido por una obligación, ha sido por las obligaciones que se han impuesto, por el temor, pero una vez que ya pase todo ese temor, habría que ver cuánta gente está dispuesta a tener un aislamiento, a no conocer sus compañeros de trabajo, a no salir, a no divertirse, a no convivir. Entonces podría ser, si yo lo establezco como empresa, como una obligación, como una imposición, tendería a no obtener los resultados como tales. Sería eso. Román, ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista? La verdad es que yo coincido, no al 100%, porque sería exagerado con Isidra, pero sí mucho. Y dejarme que ya que tengo la oportunidad, haga el agradecimiento también a Copaprose por la invitación, que si no luego me olvidaré y me riñen, si no
y no soy educado. Como decía, yo comparto con Isidra su idea, su visión, porque es cierto, nos hemos adaptado todos muy bien y muy rápido, y esto es, creo que es para felicitarse y felicitarnos, pero estábamos obligados, que no teníamos otra opción. En España fue un viernes o un jueves por la tarde, y el lunes estábamos todos en casa. Y la verdad es que eso fue fantástico. Y insisto, hay que aplaudirse y hay que felicitarse porque no había otra opción, y la capacidad de reacción, que eso sí que lo hemos demostrado, ha sido altísima. Siempre se ha dicho que el productor, respecto a las compañías y a los grandes players en el mercado, tiene esa ventaja, ¿no? La adaptabilidad y la facilidad para adaptarse a los cambios y de manejarse en muchos entornos. Y cuando alguien dice, ¿existirá la mediación, los productores de aquí unos años? Sí, porque llevamos sobreviviendo a miles de cambios. Pero sí que es cierto que en temas de trabajo, ahora tenemos esta idea, este concepto de que estamos encerrados, de que no tenemos prácticamente vida social porque no podemos, o tenemos muy poca, la tenemos limitada, pero claro, es una situación muy, muy concreta en el tiempo. Y ahora, como decía antes, era un ejemplo particular. Nosotros estamos ahora en la empresa incorporando capital, incorporando talento, personas. Estas personas, los que ahora teletrabajamos, pues tenemos esa cultura empresarial, nos conocemos, sabemos un poco qué define la empresa, cómo son los compañeros, hemos compartido café, mate, té en los espacios intermedios, pero las personas que vayamos a incorporar a partir de ahora, si teletrabajamos al 100% o al 75%, será muy difícil que realmente vayan incorporándose a esa idea, ¿no? A esa filosofía que tiene la empresa. Y eso va a lastrar, como decía Isidra, a todo el componente de innovación. Es más fácil que todo aquello que es tema de procesos y todo el tema de procedimientos que realmente utilicen todas herramientas y teletrabajen, porque está más estandarizado, está más pautado, pero todo lo que tenga que ver con la creación, la innovación, la aportación de ideas, la creación de equipo, evidentemente se ve claramente perjudicado. No olvidemos que un gran componente del sector y de la fuerza productiva que tenemos son el talento que tenemos en las empresas, el equipo con que tenemos y con el que estamos rodeados, desde técnicos, comerciales, las personas que asisten cuando hay un problema con el cliente, y eso es personal humano. Lo mismo, si teletrabajamos, será mucho más difícil también de retener ese talento y de que las empresas retengan su valor. Con lo que es cierto que el teletrabajo, yo creo, comparto con Isidra que se va a quedar, pero probablemente discrepo con ese casi 70% de los panelistas que creen que por encima de un 50%. Porque en un escenario de continuidad va a ser más complicado, porque, insisto, la incorporación de nuevo personal, la retención va a generar que o creamos de nuevo esos núcleos o no, o la empresa no será capaz de retener ese talento ni de captar ese nuevo personal. Román, acá bueno, veo casi 2 o 3 personas que están, digamos, consultando o que abordemos sobre el tema del teletrabajo en la función comercial, ¿no? O en ventas. Para no hacerlo muy largo, digo, ¿vos cómo lo ves? Digamos, ¿ves que el teletrabajo puede funcionar en lo que es ventas y comercialización? Y en algunos de los comentarios también vi que decían que el cliente está preparado para no hacer una relación presencial como veníamos haciéndolo. Yo creo que más que preparado, está obligado a no hacerlo, ¿no? Probablemente aquí nos solapemos un poquito con el siguiente bloque, ¿no? Pero sí. ¿Estamos preparados para lo tenemos que estar? Yo hablaba ayer no, la semana pasada con un productor y me decía, tengo ganas de que vuelva, que yo pueda ir otra vez al despacho y que pueda de nuevo interrelacionarme con mis clientes y sentarme con ellos y hablar. Y yo le decía, da igual lo que tú quieras, sea lo que quiera tu cliente. O sea, si tu cliente quiere venir a verte, te vendrá a ver, pero hay mucha gente que no, que ya se ha acostumbrado a que a través de un webinar, de un Zoom,
de un Skype, de Google Meet, de Teams, de millones de aplicaciones, y lo que tiene mucho más fácil, y no se quiere desplazar a ver a esta persona, simplemente tenerlo. Ya te digo, se puede hacer sí, se va a tener que hacer porque va a haber mucho cliente que va a preferir esa vía ahora que la ha probado y que funciona. Y de hecho, justamente esta mañana estaba hablando con una compañía de seguros que estaban formando sus equipos comerciales con la televenta, algo que, como decía Isidra, casi nos suena a los años 80, ¿no? Pero que hay que volver a ese concepto porque habrá parte de nuestros consumidores, de nuestros clientes, que van a preferir esos canales antes de desplazarse, ya sea por miedo, que va a estar latente ahí un tiempo, o por comodidad. Y yo ahora he descubierto a mi banco, no vuelvo a ir ni en pintura, siempre me ha dado un poquito de alergia presentarme al banco, pero es que además ahora lo puedo hacer por videoconferencia, nunca más me va a dar el pelo esa gente. Perdona, simplemente dando un poco de explicación a esto, me gustaría añadir un concepto. Cuando hablamos de teletrabajo en la correduría, ¿para quién? ¿Quiénes son los usuarios de las herramientas del corredor? Y el corredor tiene 3 usuarios. El empleado de la correduría, el personal de ventas y de atención al cliente que estábamos hablando, pero también tenemos al cliente final. El cliente final va a ser un empleado más de la correduría indirectamente. Entonces, habrá que llegar a ello y tendremos que ver. El empleado de la correduría trabaja en un entorno duro, conoce bien la funcionalidad, gestiona una herramienta más o menos compleja, con muchos procedimientos, trabaja con acciones, agenda, deriva y recibe tareas de otros compañeros. En caso de ventas, necesita un acceso más simple y más rápido. Y sí teletrabaja, pero es que ya habitualmente teletrabaja. Lo único que le falta es llevar el móvil encima. El acceso es vía web, móvil o tablet a la correduría. Y ese tiene que ser el futuro. Y en el personal de venta, acceso a tarificadores comparativos o no, a tarificadores con flujos de trabajo, a ese entorno. Pero no nos olvidemos del cliente final, que necesita un entorno en móvil y un entorno en web, con acceso a esa información básica, de alguna forma. Por tanto, no lo centremos solo en que teletrabajo para la parte de ventas. Teletrabajo para el empleado de la correduría, la parte de ventas, y luego, y como creo que abriréis en el nuevo, al cliente. Hay que integrar al cliente en la correduría, porque si no, lo van a integrar las compañías por vosotros, ¿eh? Ya lo están haciendo. Aquí Ana Miriam, en el panel, en el chat, y hace una reflexión que yo también me he encontrado a nivel particular y además hablando con compañeros aquí en España, que todo lo que es el teletrabajo le ha funcionado muy bien con la cartera actual de clientes, con los clientes con los que actualmente ya trabajaba, habla de renovaciones, reclamos, seguimiento, pero ver muchas dificultades para los nuevos negocios, la captación de nuevo cliente. Yo creo que eso es una realidad también, porque digamos que la confianza con tus clientes ya la habías ganado en su momento y simplemente la estás manteniendo. Y además, como decía al principio, la estás manteniendo y reforzando, demostrando esa adaptabilidad y estando a su lado en los momentos más complicados. Pero luego captar ese nuevo cliente, esa nueva confianza, ahí hay un nuevo trabajo, hay un nuevo escenario de investigación porque realmente conseguir captar esa confianza y demostrar esa confianza de que con el cliente final va a ser complicado, Y estamos hablando de una cosa del cliente particular, que tal vez es a lo mejor el más sencillo porque ya está más habituado, como decía Isidra, a esa interacción directa con el mercado en general cuando las compañías lo abordan. Pero, ¿y el riesgo industrial? ¿Cómo haremos la televisita a la fábrica? ¿Cómo la teleinspección de riesgos? ¿Iremos todos con drones? Van con drones, claro. Vos sabés que ahí hablaste, Román, del tema de la confianza y que tiene que ver entre el consumidor final, digamos, y el productor de seguros, ¿no? Que nosotros bien sabemos asesorar, pero bueno, en definitiva lo haremos con otras herramientas, ¿no? En forma presencial en algunos casos, y para riesgos más complejos o industriales, yo creo que digamos, esto de estar presente en una fábrica o en una industria, habla, o uno tiene percepciones distintas al estar mirándolo por video, donde me imagino que van a acomodar, imagínense una inspección vía remota, donde acomodan todo bien y simplemente muestran los lugares que quieren mostrar, ¿no?
bueno, esto es un tema. Y ahí, Marvin, no sé si querés que continuemos con el próximo tema. Yo no sé si querés que hagamos, Marvin, ahí lo vamos a hacer así dinámico, pero no sé si querés que lo hagamos directamente la pregunta o preferís hacer una entrada en el tema que habla del nuevo consumidor y la digitalización, ¿no? Bueno, excelente. Realmente interesantísimo esta primera etapa porque nos deja ver una visión que tenemos diferente. En este segundo bloque también vamos a hacer una pregunta para todos los participantes. ¿Por qué razón? Se habla del nuevo consumidor, la digitalización, el contacto personal, y ya lo hemos visto en algunas observaciones, preguntas y en el chat. Y vamos a conversar sobre un tema, y es, ¿cuenta su empresa con una estrategia de administración y comunicación digital con el nuevo consumidor? Pero veámoslo desde esta perspectiva. No es que yo tenga una app, que tenga redes sociales, que tenga Facebook, que tenga un chatbot, en fin, todas estas cuestiones que están. ¿Tengo yo una estrategia? ¿Soy un comprador de productos en el medio sin saber claramente qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que voy a comunicar? Tengo una estrategia como tal. Y para ello, mientras que se llena la encuesta, porque recuerden, no es tener una app, no es. Cuento con una estrategia ordenada para mi mercado meta, si soy un corredor pequeño, si soy un corredor medio, si soy un corredor grande. ¿Cuál es mi estrategia de comunicación? Obviamente los mercados meta van a tener diferentes canales de comunicación. Para ello vamos a hablar con Ferran, para que Ferran, desde su perspectiva y su amplia experiencia, hablemos del asunto. En este nuevo ambiente de trabajo, la comunicación con el cliente se ha basado prácticamente en el uso de herramientas de uso como chat, bot, redes sociales. Este nuevo ambiente de trabajo y distanciamiento con el cliente, la comunicación se ha basado prácticamente en el uso de estos medios. Ferran, desde tu punto de vista, ¿crees que los mediadores de seguros cuentan realmente con una estrategia de comunicación para proteger sus operaciones y cumplir con la normativa? Porque esto es muy importante. ¿O solo se limitan a hacer uso de esas herramientas sin tener claro las implicaciones con sus clientes? ¿Estarán poniendo la atención que merecen los factores de trazabilidad, protección operativa y confiabilidad en el manejo de la información? ¿Cómo lo ves vos mientras que salen los resultados? Por favor, cuéntanos un poco, Ferran. Bienvenido. Gracias, Marvin. Bueno, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a Copaprose por la invitación. Creo que el tema que comentaba pues es denso, es importante y tiene muchas aristas, ¿no? Igual que el teletrabajo, que quizá para cerrar lo que comentaban Isidre y Román, hay diferentes perfiles en la compañía y cada perfil se adaptará al teletrabajo, se debe adaptar de forma diferente, no hay una solución para todos, igual que no hay una solución para cada cliente, ¿no? Lo que nos encontramos hoy en día es que con toda esta nueva situación los clientes reciben 3 veces más información de la que tenían antes, donde muchas veces le hablábamos al cliente al oído por la confianza y por la posibilidad de estar cerca de él, pero hoy, igual que yo estoy haciendo una videoconferencia, puedo hacer 10 más, incluso con compañías a las que antes no había pensado ni contactar, ¿no? Ahora ya no importa si es una compañía de mi país o una compañía que está a 10.000 kilómetros, porque sencillamente es conectar un chat y hablar en el mismo idioma. Entonces, digamos que la oferta al cliente se le hace mucho más amplia y, por tanto, tenemos un mercado mucho más competitivo donde tenemos que identificar dónde vamos a generar valor, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, voy a dar 4 lineamientos y después algo importante, como decía Don Marvin, que es cómo protegemos las operaciones, porque en este entorno digital tenemos el gran reto de cómo demostrar pues, que un cliente recibe la información, que un cliente me acepta la información, todo el tema del consentimiento o firma, todos esos procesos que hoy son críticos y que hacemos en papel y que el papel nos dejaba una constancia muy clara de lo que sucedía,
en los medios electrónicos no hay esa constancia y además esa constancia, el no haber esa constancia hace que un potencial reclamo o un potencial conflicto sobre cualquier seguro se base en qué me dijiste, qué no me dijiste y cómo demuestro esa comunicación con el cliente y cuándo la hemos hecho y cómo, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más estrictos porque antes, como comentaba, cerrábamos siempre con papel, bolígrafo y firma y ahora no va a existir este medio y además, como comentaban mis compañeros, es el cliente el que ya no quiere vernos cerca por un tema de contagio, ¿no? A la larga a lo mejor volveremos a lo mismo, pero ya es un tema de protección personal. Entonces, el primer elemento es que tenemos que estudiar bien qué clientes tenemos y cómo vamos a llegar a ese cliente. No tampoco para todos los clientes sirve el mismo medio. Y tenemos que identificar claramente cuál es el medio donde mi cliente se siente cómodo. Hay muchos clientes a los que les molesta recibir una oferta por teléfono. Hay otros clientes que se sienten muy a gusto entrando en la web y revisando la información y llamando a ellos. Y hay otros clientes que preferirán recibir la información con una demostración o con una explicación numérica y a través de Zoom o cualquiera de estas herramientas. Entonces, tenemos que conocer a los clientes. Después, las compañías, hablo compañías o persona física, tenemos que conocer nuestro alcance y las posibilidades que tenemos en estos medios. Algo que la tecnología parece ofrecer es mucho más alcance del que realmente tenemos, ¿no? Es voy a hacer una web, voy a hacer un chatbot, voy a hacer una app y después no llego a nada, porque es que el cliente me ataca por todos lados y yo tengo que tener estructura para dar respuesta a ese mensaje comercial, ¿no? Entonces, conozcamos a nuestros clientes, conozcámonos a nosotros, preguntemos al cliente de qué forma considera que le podemos dar el mejor servicio en estos momentos y a partir de ahí pongamos la comunicación al alcance de esos medios que nos solicitan, ¿no? Si nuestra cartera de clientes tiene una edad más avanzada o es gente joven o el tipo de póliza que estoy vendiendo es para un tipo de cliente u otro, orientemos el mensaje y las herramientas a ese cliente final, porque al final el retorno sobre la inversión va a ser mucho más amplio cuanto más personalice a lo que el cliente espera de mí, ¿no? Otra cosa importante es, como intermediarios o como tenemos que saber dónde generamos valor. Ahora ya no tenemos la obligación de visitar a todos los clientes o a los más, digamos que no tenemos la obligación de quedar bien, entre comillas, visitando, sino en lo tecnológico tenemos que saber dónde generamos valor y enfocarnos en ese valor, porque las tareas que se hacen por medios electrónicos, la comunicación es mucho más rápida. O sea, pongamos el caso de una renovación o una comunicación X, yo puedo poner a varios clientes en una misma comunicación y en un minuto el correo electrónico se ha mandado con el mismo cuerpo del mensaje, cosa que antes era pues a lo mejor 10 visitas a 10 clientes para recabar la información, por lo que también me vuelvo más eficiente y reduzco costes de traslado, de emisión, etcétera, ¿no? Y un poco como comentaba antes, hay 3 puntos importantes que debemos tener hoy en día como mediadoras importantes y que se están posicionando digamos que en todos los mercados, no solo en el mediador. El primero es la identificación. Hay en medios electrónicos, aunque yo crea que estoy interactuando con la persona que dice ser, cuando yo vendo una nueva póliza, hay ciertas pólizas que necesitamos saber que quien las firma es la misma persona que la está contratando, ¿no? Una póliza de vida o de salud, necesito saber qué es la persona. Y en medios electrónicos, si no tenemos trabajada la identificación, no sirve con ver como nos estamos viendo hoy y con nuestro nombre debajo, sino que necesitamos tener certeza de que la persona que va a contratar es quien dice ser, ¿no? La segunda pata importante en este tema de canales electrónicos y donde hay riesgo y las aseguradoras además nos van a pedir estar preparadas es todo el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le notifico a un cliente de una cancelación de una póliza de automóvil que ya no está asegurado porque no ha pagado, ¿no? ¿Cómo hago esa comunicación? Yo no puedo llamar por teléfono o no puedo escribirlo en correo simple. Necesito un correo que tenga trazabilidad, que demuestre lo que hice y que demuestre en qué fecha
se entregó esa comunicación, porque tiene repercusiones legales. El cliente lo primero que va a decir es que no recibió esa información, siempre que sea una pérdida del cliente sobre la póliza, y vamos a ser nosotros, intermediarios o mediadores, los que vamos a tener que demostrar que actuamos correctamente, ¿no? A la hora de contratar una póliza, pues toda la entrega de las condiciones generales y particulares tienen que quedar claras, y tenemos que certificar el contenido que está contratando el cliente, porque nuevamente, ante un reclamo, a nosotros se nos va a pedir, ya sea el asegurado o el propio asegurado que reclama, dónde me dijiste, cómo me lo dijiste, porque acordémonos que no tenemos un medio físico que nos respalde, ¿no? Y después, la tercera pata, y ahí podemos empezar a conversar para no extenderme, sería todo el tema de la contratación, ¿no? Necesitamos recabar el consentimiento y las declaraciones, ya sea de salud, de ingresos, el conozca a su cliente, todos estos formularios que hoy en día nuevamente los rellena incluso el corredor o el mediador, tenemos que pensar que ahora lo va a tener que hacer el cliente y le tenemos que facilitar la vida, pero finalmente tiene que consentir o tiene que aceptar, tenemos que recabar que esos datos que el cliente está introduciendo y que serán parte de la cotización posterior que haremos, tienen que ser demostrables, o tengo que demostrar que el cliente los firmó, ¿no? Y esa parte de contratación, las compañías también tienen que ver cómo proteger y cómo tener pruebas fidedignas para que a partir de esa documentación se pueda emitir una póliza, y en caso nuevamente de un conflicto entre las partes podamos demostrar. Ahora lo hablábamos también en el seguro de vida o de riesgos sobre edificios o activos. ¿Cómo voy a demostrar? Pues hay herramientas que permiten pues capturar vídeos, que permiten certificar esos vídeos y custodiarlos durante el tiempo que dura la póliza, y por tanto tengo una prueba de lo que el cliente me enseñó a través de su vídeo sobre mi automóvil, que no tenía golpe en ese momento, o si no me mostró una parte, podré demostrar que esa parte no me la mostró. Entonces tenemos que buscar ese tipo de herramientas tecnológicas y esas, digamos, soluciones tecnológicas que existan hoy en día, que nos permiten tener esas pruebas y además controlar toda la operación diaria, porque en medios electrónicos ustedes van a ver que los correos se vuelven inmanejables, ¿no? Tenemos miles de correos abiertos, miles de propuestas, y necesitamos tener un orden sobre qué ha recibido el cliente, cuándo ha leído alguna documentación, cuándo me la ha firmado, y poder controlar todo lo que sucede desde mi casa con mis clientes de una forma rápida y sencilla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sé que es mucha información a la vez, pero son temas que las compañías que trabajan con nosotros están preocupados y han visto que o me preparo o cualquier reclamo lo tengo perdido antes de vender la póliza, porque el cliente que está fuera electrónico lo que va a decir es que no sabía, no se le dijo, no entendía, y vamos a tener que tener esas pruebas, ¿no? Entonces, una opción es poder probar en 5 minutos porque tengo las herramientas, o buscar negociar porque la aseguradora también me va a apretar de por qué hice eso o lo otro, o no tengo la prueba que demuestra que el cliente me declaró X bien, ¿no? Entonces, bueno, esa era la parte que les quería aportar. Está clarísimo. Marvin, si me permitís, quería hacer una consulta, Fernán. Ustedes, digamos, sé que tu empresa está inmersa, por supuesto, en España y en Latinoamérica, o en algunos países de Latinoamérica. ¿Vos ves que legalmente son similares las demandas y cómo exponés estas pruebas? ¿Normalmente la ley actúa de la misma forma o va hacia un sentido, sobre todo con esto de demostrar pruebas de que le informaste al cliente todas las cuestiones que le tenías que informar y demás cuestiones que son operativas, pero en definitiva se pueden complicar en esto de lo digital, ¿no? De estar el 100% de esta manera. Te quería preguntar eso, si es similar en los distintos países o en realidad hay algunas... Mira, nosotros llegamos a Latinoamérica hace 6 años, ahora estamos trabajando en todos los países, y la primera presentación en cada país donde he trabajado es: esto no es legal, esto no se permite. No, al final todos los países tienen, esto tiene que basarse en la ley, y hay básicamente el reglamento de seguros, la ley de firma electrónica y la ley de comercio. Lo más importante es que una prueba electrónica es válida en cualquier reclamo, ¿no? Entonces, el propio mail ya es una prueba de comunicación. El problema es que se puede modificar
o yo puedo presentar un mail que tú no me mandaste como prueba, ¿no? Entonces, ahí está el reclamo. ¿Qué sucede? Pues lo que se está incorporando en Europa y en Latinoamérica es lo que se le llama el tercero de confianza, que es un poco lo que somos nosotros, ¿no? Para entendernos, somos como un notario electrónico, es decir, las partes no se pelean entre sí, sino que hay un tercero que tiene esas pruebas. Entonces, si el mediador utiliza los canales de comunicación con un tercero, quien dice que la comunicación se realizó y qué ponía en esa comunicación es el tercero de confianza, que sería como un DHL en papel, ¿no? Entonces, como que hiciera una foto de la carta que le manda al cliente. Entonces, como la prueba electrónica es válida, al tener toda la información de fecha y hora certificada, del contenido, de los intervinientes y de toda la trazabilidad del correo, es diferente que lo digas tú cuando tienes un reclamo de tu cliente a que tú digas, no, no, esto lo tiene un tercero, vamos a ver qué hicimos en ese momento y la carga de la prueba gana, ¿no? Entonces, ahí lo que nos cuentan nuestros clientes es que reclamos que en papel llevan horas y días y semanas para poder demostrar, en electrónico fácilmente se demuestra porque primero la encuentro en 2 minutos y después no soy yo quien me defiendo, ¿no? Sino que es ese tercero. Existe algo, y el resultado de la encuesta es realmente impresionante. Muchas gracias por la sinceridad. Observamos que un 24% dijo que sí estaba preparado, que sí cuenta con una estrategia de comunicación. Un 37% dijo que no, y parcialmente un 39%. O sea, un 76% o no tiene una estrategia o no, o está parcialmente preparado. Eso creo que es un dato muy importante y que nos tiene que hacer llamar la atención. Y bien lo comentaste, que primero tengo que saber que debo comunicar, a qué cliente me debo comunicar y desarrollar mi estrategia de comunicación en función de ello. Mi estrategia digital no es al revés. Observando algunos comentarios y preguntas por acá, se habla de empatía, que debe haber empatía con el cliente, obviamente, y se habla de los millennials. Yo le voy a agregar una palabra de Mark Vidal, que siempre me encanta comentarla a mí, y es, tendremos que desarrollar una estrategia de comunicación para los millennials y otra para los viegenials, porque ahora ya un millennial tiene 30 años, pero el otro día leía un artículo que se debe tener muy claro que los viegenials siguen tomando las decisiones. Y ahora los viegenials toman muchas las decisiones en las empresas, en las juntas directivas. Entonces imagínate que yo tenga que desarrollar 2 estrategias de comunicación, porque muchas veces no entiendo bien quién es el beneficiario o el usuario de un seguro o el tomador de este. ¿Cómo lo ves? Y me gustaría oír también a Román y ahí sí de comentar un poquito este tema de las generaciones, porque al fin y al cabo ya un niño que nació en el año 2000 ya tiene 20 años y para un niño de 12 años ya él es un viegenial. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo lo ven? El micrófono, Román. Voy. Decías que los viegenials son los que toman las decisiones. Piensa que más del 60% de la población es millennial, generación X, generación Y, generación Z. 2/3 partes se calcula que ya son esta nueva generación de consumidores, por llamarles de alguna manera. Es cierto que es muy probable que todavía la mayoría de decisiones las tomen los viegenials, pero esto es con un minuto que cada día que pasa se suman más y el contador se va moviendo. Luego lo comentaré con el tema de las InsurTech, porque al final es un movimiento que está muy relacionado con este nuevo consumidor y la forma en la que quieren comunicarse y relacionarse con sus proveedores en general, porque es un cambio que afecta no solo a los seguros, evidentemente, sino que afecta a todo. Yo creo que es evidente, y lo decía al principio, nos acabaremos adaptando, porque siempre el intermediario, el productor se acaba adaptando y se va a tener que adaptar a lo que el mercado y a lo que el cliente le pida. Y eso va a generar, pues como decía Ferran, pues, tener claro que es cierto que habrá un grupo de clientes que aún querrán pues esa visita presencial, ese ir a comer y cerrar un buen acuerdo con un asado como los que a veces nos enseña Sebas. Pero
cada vez habrá más clientes, como decía, que no van a querer ese tipo de relación porque no tendrán tiempo, porque no lo van a valorar, porque no lo habrán vivido, no lo van a ser capaces de que eso les genere un valor añadido a lo que ellos quieren en su modelo de interacción, insisto, y no estamos hablando de productores seguros, estamos hablando de mercado mundial. De hecho, ni siquiera no es valor añadido, sino que es resta, digamos. Me comentaban acá de una empresa de Argentina que vendía ollas, ¿no? Para cocinar, y las vendía a través de vendedores y vendedores de vendedores de vendedores de vendedores, y siempre te hacían la muestra de cómo funcionaba. Y hay clientes que no quieren la muestra, quieren el producto y no quieren esperar esos 30 minutos que le muestren cómo funciona, simplemente quieren comprar. Y que eso también hay que visualizarlo como empresa y nosotros como intermediarios, que hay clientes que no necesitan todo ese tiempo de muestra, ya quieren comprar directamente y pasar a otra cosa. Eso no quiere decir que el intermediario no tenga un valor en esta nueva cadena, pero sí que es cierto que va a tener otros y va a tener que buscar otros puntos donde aportar valor al cliente, más allá de esa relación personal presencial. Había muchas preguntas, como decías, Marvin, que hablaban de esa parte relacional, esa parte del mercado de personas. Antes hablamos de la confianza. No estamos diciendo que no sean personas, estamos diciendo que la relación personal, la física, la cara a cara, es la que probablemente vaya a cambiar en el futuro. Y que muchos clientes, aun queriendo una relación personal de alguien, de hecho, el millennial exige personalización. Quiere que sea... No son ollas, no son zapatos, no son camisas, son sentimientos el seguro. Es diferente también. Entonces hay que buscar esa... Sí, además el valor de la confianza, digamos, no es un producto cuadrado, ¿no? O sea, uno tiene que entender por lo menos lo veo así yo, digo, entender las necesidades que tiene ese cliente y a través de esas necesidades, digamos, qué tipo de coberturas uno diseña para esas necesidades específicas con el cliente, que a veces se dan en una charla que puede ser telefónica o por videoconferencia. Veía que hay mucha gente que pregunta si piensan que la comercialización de los seguros va a ser por videoconferencia. Yo diría, ¿por qué no? Si de hecho con muchos clientes nos hablamos por teléfono y en las grandes ciudades del mundo hoy no recorre 30 kilómetros porque pueden llegar a ser 1 hora y media para ir a buscar un cliente. Eso no quiere decir que uno no esté con el cliente, digamos, estando de otras maneras, ¿no? Que las herramientas tecnológicas nos dan esa posibilidad. Eso es un poco mi punto de vista. Yo creo que el concepto de millennial va a desaparecer en breve. O sea, ha sido un momento para separar los que trabajaban de una forma, los que tenían más afinidad a trabajar de una forma que de otra. Hoy yo creo que muchas personas, y dentro de 10 años lo veremos claramente, ya estamos habituados a trabajar con estas herramientas. La condición del millennial era para la adopción de una tecnología que costaba, que teníamos que arrancar, que teníamos que entrar. Ahora con matices, con diferencias, porque unos son más sociales en redes, otros hay distintos entornos, y lo vemos en las generaciones al menos de mis hijos, incluso de algunos que vienen por detrás, que ya son distintas de por sí. Pero esto, yo creo que el concepto de separar millennial o no millennial lo tenemos que cambiar. Será gente que está más adaptada a las tecnologías o gente que menos, pero ya no es un problema de generación, ¿eh? Cada vez menos, al menos por lo que yo veo, porque cada vez hay más gente que quiere tener acceso inmediato a determinada información, que espera que el corredor esté donde él quiera que esté. No solo el millennial quiere que el corredor esté en el móvil, sino que, oye, yo no soy millennial y a mí me interesa que a través del móvil pueda acceder a la información de mi corredor. Por tanto, yo creo que es un término que con el tiempo va a desaparecer. Ese concepto de viagenial, Marvin, lo tendrás que enterrar ya de alguna vez, porque ya no va a tener sentido este concepto para mí. Mirá, acá, miren qué interesante esto, ¿no? Dice Manuel Díaz Rosende que es él está viviendo en España hace 2 años y mantiene sus clientes de Venezuela. Hace 2 años que está viviendo ahí y mantiene todos los clientes de Venezuela, ¿no? O sea, esto de ser nómade hoy en el mundo, en este nuevo mundo, ¿no? De estar viviendo en un lugar o en otro, y
y que a veces uno tiene un preconcepto, ¿no? Que va a perder clientes o que no está activo por no ver a ese cliente y por ahí puede estar viéndolo desde otras formas, ¿no? Eso es un poco... Me gusta siempre cuando hablo de los millennials y los millennials, las reacciones que se toman, como estas, y la gente siempre habla, claro que sí, si los millennials no nos hacemos millennials, nos vamos a extinguir. Esa es la idea de pensar de qué lado estamos. Ferran, he visto algunas preguntas y comentarios que se han hecho de personas que dicen que ellos guardan el historial de los correos, de los mensajes por WhatsApp. ¿Son esos documentos o esos historiales válidos para demostrar que yo lo hice o qué tan confiables son esos documentos? Vamos a ver, como prueba son válidos y los van a estudiar. El problema es que la otra persona diga que se han modificado o que no fue la información que recibió, porque como comentaba, yo puedo cambiar un historial de un correo electrónico que hemos ido recibiendo y por tanto es la fuerza de tu prueba contra la fuerza de la mía. Es decir, tú aportas un historial de correos y yo me imprimo otro historial de correos en el que cambiamos las 4 condiciones. Mira, hemos vivido un caso con un corredor que el cliente modificó el monto a pagar del documento Word que le pasó como póliza. Y los dos presentaron un documento. Al final, a quien la aseguradora le tocó pagar la parte porque era un monto poco, digamos, pero eran 500 euros más. Y porque no pudo demostrar cuál era el contenido inicial de la póliza que se le mandó al cliente. Entonces, cuando los clientes empiezan a ser avispados y empiezan a entender, igual que hay clientes que aducen que no recibieron la información y por mucho que yo tenga un historial de correos, pues me toca contratar a un perito y me toca hacer ciertas labores que complican incluso el poder pelear antes que dar la razón, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que el mediador de seguros controle la operación, controle el proceso y en este nuevo mundo electrónico donde vienen pues amenazas importantes, podamos controlar esas amenazas de una forma legal, cumpliendo con la regulación, que es lo más importante, pero además que no nos lleve más tiempo por haber hecho las cosas bien y por tener clientes que no actúan correctamente, ¿no? Súper interesante. Marvin, quedaste pausado, pero si quieren, vamos con un nuevo tema. A ver, voy a bajar este enfoque y vamos a ir a una palabrita que todos están esperando, si quieren que toquemos, que es Insultech, ¿no? En los últimos años hablamos mucho de Insultech y dicen que es un fenómeno mundial, que cambiará toda la industria, que van a representar una amenaza, ¿no?, para los mediadores o productores de seguros. Ahí va la pregunta número 4, ya que estamos, Erika lo puso para que ustedes nos ayuden con esto, ¿no? Si ven que la aparición de estas Insultech la ven como una amenaza, una oportunidad, o ni siquiera saben que es una Insultech, ¿no? Eso me gustaría conocer la respuesta de ustedes para ver, digamos, el público dónde está parado con respecto a este tema o cómo lo ve. Y acá quiero llamar al experto, al gran conocedor del tema Insultech, el señor Román Mestre. Así me dijeron, por lo menos me pasaron por sí, realmente, ¿vos creés que va a exterminar a los productores de seguros y a la intermediación, las Insultech? ¿O en realidad se podrían convertir como aliadas para darle un enfoque más personalizado hacia estos nuevos clientes, ¿no? Es contundente la pregunta y creo que hay mucha gente que se hace esta pregunta y digamos, y hay distintas posiciones y hasta inclusive uno tiene distintas disyuntivas, ¿no? O sea, piensa primero de una forma, después lo ve de otra forma. Hay mucha incertidumbre al respecto, de hecho lo vi en un par de comentarios. ¿Y quién mejor que vos, Román, para ver tu punto de vista con respecto a esto? La pregunta realmente está bien planteada, como decíamos. De nada, Román. Si tenemos que responder de forma binaria, forma ceros y unos, ya que estamos hablando de tecnología, y tuviera que apostar, lamentablemente apostaría que quieren transformar y quieren machacar
al intermediario y al productor, al broker, a todo lo que se interponga entre ellas y el consumidor final. Voy a desarrollarlo un poquito más para que la gente no se vaya borrando directamente del webinar. Por favor, aguanten que hay esperanza al final de todo eso. Además, para los que estén un poquito más así interesados en temas de tecnología, con la nueva computación cuántica ya sabemos que no solo hay ceros y unos, sino que ya tenemos más posibilidades. Con lo cual, se nos abre aquí un abanico y una posibilidad importante de matices. A mí lo que me gusta cuando hablamos de InsurTech y mientras esperamos las respuestas es, como mínimo, contextualizar lo que yo personalmente, y esto es mi opinión, mi modesta opinión, lo que yo considero como InsurTech. Y baso esa definición en lo que veo en otros mercados. No es una cuestión de que seguro somos muy especiales y mejores que no sé qué, no. Lo que está pasando en otros mercados, las FinTech, las PropTech, las TopTech, TAC, que son compañías, empresas, proyectos, iniciativas con un fuerte cariz tecnológico, está en el core de su negocio y cuya intención o cuyo modelo de trabajo, cuya oferta de valor, en la mayoría de las veces transforma, vamos a decirle casi radicalmente, el modelo establecido hasta ese momento. Es decir, empresas que sobre una base tecnológica quieren transformarlo todo. Partiendo de esto, dices, a lo mejor estamos exagerando, pero no es verdad, porque ya hay ejemplos en otros mercados de empresas que están funcionando. El caso de Netflix, el caso de Uber, el caso de Spotify, de Amazon, de Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son empresas que con un componente tecnológico quieren transformar, han entrado en ese mercado para transformar radicalmente. Hoy en día, en el sector seguros, InsurTech es una palabra cool. Yo tengo una InsurTech. ¿Por qué? Porque si tuviera una empresa, pues no sería tan chula. Si tuviera una empresa tecnológica, no sería tan interesante. En cambio, le llamo InsurTech. ¿Por qué? Porque es la moda. Esto con Isidra, un día estábamos en un panel y vi que habían hecho un landscape de las empresas InsurTech en el panorama español y habían puesto MPM y le dije, Isidra, con todo mi cariño y mi respeto, yo no considero que seas una InsurTech. Pero decía, no porque no tenga tecnología, al contrario. Isidra lleva en el mercado, como podéis ver por las canas que atesora, pero de experiencia en tecnología muchos años. Pero no tiene, no está en el core de MPM transformar el negocio, sino dotarle de herramientas para que hagan mejor su trabajo. ¿Vale? Y yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que se puede, o lo que yo considero, insisto, una InsurTech y lo que no. Y como ejemplos de InsurTech hay muchos. Yo me llamaba especialista, no, lo que soy es curioso. Y además, pues como muchas cosas, me llama la atención, investigo y a lo mejor hasta soy crédulo, ¿no? Entonces, pues lo veo como más interés. Pero insisto, es un movimiento que está en el sector seguros, las que son las InsurTech, está en todos lados y que tiene esa voluntad de transformación. Decíamos que hay que abandonar el concepto millennial. Es cierto, porque en millennial no estamos hablando de gente de 30 años. Yo me considero, no quiero decir viegenial, pero sí que tengo esa mentalidad, ¿no? de ser digital, soy exigente con lo que quiero de mis proveedores, no me conformo con lo mismo que tiene todo el mundo. Pues no, yo quiero que tenga esa parte de personalización y de adaptada para mí, que a lo mejor no es nada. Me han puesto una R, me han puesto no sé qué, una RM de Román Mestre y ya me siento que eso es para mí. No, pero sí que es cierto que intento buscar aquellas, y creo que todos, contenidos que se adapten más hacia lo que a mí me gusta. Y siempre, cuando hablo en este tipo de foros, intento que los que estéis escuchando hagáis esa reflexión. Como consumidores, creo que todos pensáis lo mismo. Y os gusta que cuando estéis, ahora que estamos consumiendo más plataformas digitales que nunca, pues que cuando he acabado de ver una serie o una película, me diga qué más me recomienda para mí en función de lo que yo he visto. A veces no lo acierta, pero me creo que soy especial. No, pero busca esa personalización. Hablamos también de los nuevos valores. Es cierto, cada vez hay más gente conciencia social, conciencia ecológica, vemos movimientos en todo el mundo, ahora está, por ejemplo, con todo el Black Lives Matter,
es importante también que, y mucha gente joven, si os fijáis que están en las protestas, son gente joven, la gente que, vamos a decir, que no es de color, son gente joven que está apoyando, o mucha gente joven que está apoyando porque tiene esa conciencia social, muy exigentes, están acostumbrados, no he dicho la palabra digitales, creo que la sobraba, ¿no? 100% digitales. La exigencia va muy pareja a la reclamación, al siniestro, al problema. Sabéis que el sector seguros tiene un problema de reputación grave, porque muchas veces es pagas para que luego al final te digan que no, te rechacen, la letra pequeña. Si analizas la presencia del seguro, por ejemplo, en el cine, que yo alguna vez lo he hecho y he escrito algunas cosas, casi siempre es mala. The Incredibles, Los Increíbles, la película de Pixar, el papel de Bob Parr, el protagonista, cuando deja ese superhéroe, lo ponen en una aseguradora a decir que no a la gente. O sea, la villanía está ahí, ¿no? Entonces, estas compañías cogen todos estos valores, esas exigencias que tiene el cliente final y le intentan dar la vuelta. Y hay algunos ejemplos muy interesantes. Yo recomiendo a esta parte, por ejemplo, que todos estos que han respondido de que no saben lo que es una InsurTech, espero haber ilustrado ahora deberían saberlo, porque te escucho la voz. Que simplemente, ya sabéis que yo soy un gran fan de Lemonade, digamos, la InsurTech por excelencia, la que abandera todos estos valores, y que busquen cualquier vídeo en YouTube de lo que es Lemonade y verán exactamente lo que es una compañía 100% digital, que responde a las exigencias de los clientes, haciendo los seguros, teniendo la póliza en segundos o en minutos, pagando los siniestros también de forma prácticamente inmediata, personalizados a lo que dicen, con valores sociales, dando parte del dinero a causas sociales, y que de alguna manera esta Lemonade acaba os recoge todo esto y que os ayudará a tener ese valor. Dicho esto, eso no quiere decir que bajo ese paraguas de InsurTech aparezcan iniciativas que a lo mejor estamos en EPM, está Ferran con Evicertia o estoy yo, donde queremos aportar valor a la mediación porque creemos que sigue teniendo un papel relevante. Muchas de las consultas que habían y los comentarios hablaban de ese papel personal, pero personal no como presencial, sino como persona, como de estar ahí y aportar un valor, y lo que necesitas cuando compites contra ese tipo de monstruos es apoyarte de unas herramientas que te facilite tu trabajo, que de nuevo te acerque más a tus clientes, a los clientes, que les permitas esas necesidades que quieren cubrir y que tú las puedas cubrir, hacerlo rápido, hacerlo de forma eficiente, hacerlo bien, hacerlo a medida, y se puede, y se puede. Y ya para acabar, cuando me decías, te he dicho al principio, sí, esa es su intención, pero cuando yo pienso en realmente cómo va a acabar este modelo, creo que estamos ahora ante un momento, para este punto de vista, apasionante. Tenemos como dos escenarios. Tenemos el escenario que llamamos Spotify o el escenario Disney. Spotify, sabéis, no fue la primera iniciativa que quiso cambiar la música. ¿Os acordáis de Napster, los más viegenials? ¿Vale? Pero sí que es cierto que al final todo ese modelo, que podríamos darle de Music Tech, si queréis, transformó, ya no existen vinilos de colección, existen, pero son de colección, el mercado ha cambiado, los artistas se han adaptado y hay un nuevo modelo. Y luego tenemos un modelo que se llama Disney. Modelo Disney que lleva 100 años, 100 y pico años en el mercado y que ha sabido incorporar la tecnología para seguir ofreciendo lo mismo a sus clientes, es decir, entretenimiento, diversión. ¿Y qué ha hecho? Pues en su momento pues pasó de los dibujos a mano, incorporó a Pixar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya ha lanzado su propia plataforma para competir con Netflix y sigue estando ahí Disney. Y para mí esos son los dos escenarios los cuales tenemos. Podemos encontrarnos en que finalmente haya alguien que lo transforme todo, o que
tengamos otra corriente donde el modelo, el mercado se mantiene, siguen habiendo operadores tipo Netflix y tipo Amazon Prime y todas esas cosas, pero que además los tradicionales siguen estando y siguen teniendo su parte de valor. El otro día, sabés que Román estaba viendo, viste que ahora uno ve mucha televisión y bueno, por la noche estaba viendo el Mundial 86, que casualmente Argentina ganó, y en la pauta publicitaria estaba Fuji, ¿no? De fotografía, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a revisar, si bien pasaron, no sé, ya perdí la cuenta, creo que 30 años o más, cómo han cambiado, el otro día vi un gráfico también de cómo cambiaron las grandes marcas, ¿no? Coca-Cola, Marlboro, versus, ¿no? Hoy Amazon, Google, y ahí estaba viendo en algunas preguntas que habían, digamos, qué está planteando la gente, por lo menos veo, digamos, como que hay una mirada, como que las compañías de seguros, si nos pueden sacar del medio, nos van a sacar. Y en realidad, yo creo que esto de Insurtech, y por eso la pregunta era si era una amenaza o una oportunidad para que nosotros, que somos profesionales de seguros, encontremos estas respuestas juntada con tecnología y poder dar respuesta a esos clientes que lo están buscando distinto, y por ahí agregar valor en esta pata que vos decías, por ejemplo, de siniestros, ¿no? Que la gente lo tiene tan... los siniestros los tiene tan arraigado como que no van a hacer las cosas que deben, van a tardar 30 minutos, no me van a pagar. O sea, la gente está esperando que uno le responda a eso como mercado asegurador. Y en realidad ahí, vos hablabas de Lemonade, no sé si la verdad que yo no lo revisé últimamente, pero creo que paga los siniestros con un WhatsApp en un minuto. No sé si es así. El récord creo que son 17 segundos. Román, tal vez antes de que contestes un poquito, déjame referirme a la encuesta. Vale, perdón. Porque el resultado de la encuesta es muy, muy, muy importante y alarmante a su vez. Un 18% lo considera una amenaza, un 37% una oportunidad y un 44% no sabe qué son las InsurTech de las personas. ¿A qué voy? Y que lo considero muy importante, que nos hagas un resumecito de qué es una InsurTech antes de continuar con esta respuesta, porque imagínate que si yo no conozco una amenaza, entonces no la puedo enfrentar. Inclusive hay preguntas que dónde pueden buscar mayor información y a qué líneas de seguros crees que está más orientada las InsurTech, o sea, cuál amenaza, porque es realmente interesante el resultado de esta pregunta. Por favor, Román. Empezaré por lo final. ¿Cuáles son las líneas más afectadas? Yo creo que todo aquello que es más fácil vender, que es decir, todo el seguro particular, personal. Aunque hay algunas iniciativas ya en el ámbito de las empresas, hoy en día la apuesta mayoritaria de los principales actores actúan básicamente sobre los seguros personales. Seguro de auto, hay muchos ejemplos, antes hablabas de los paramétricos, ¿no? O seguros por uso, como Metromile, como Root. Hay también seguros de vida con iniciativas muy interesantes de predicciones de longevidad y de siniestralidad basadas en algoritmos de inteligencia artificial únicamente